Hola, bienvenidos un día más aquí a Con Voz Propia. Les invito, como siempre, a que se pongan cómodos y a que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar de política, porque tenemos a alguien que se dedica a esa actividad profesionalmente, de algún modo, no en primera línea de fuego, quizás por eso a lo mejor su cara no les suene demasiado ni les resulte demasiado familiar, aunque sí es verdad que lleva muchos años dedicado a servir a sus convecinos, de algún modo, que para eso, aunque a veces se nos olvide, para eso está la política, no para robar, ni tener tarjetas black, ni viajes gratis, ¿no? Sino para ayudar y para preocuparse de que la sociedad avance y de que la sociedad mejore. Pues le vamos a pasar revista hoy a esto, aprovechando que Mohamed Ali, líder de Caballas, va a ser proclamado esta semana como candidato a las municipales, y como es al menos una iniciativa novedosa esto de las primarias en Caballas, hemos querido tener con nosotros a Farid Abdeslam. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Porque no digo mal, ¿no?, si digo que la iniciativa al menos es algo novedosa. No sé si a rebufo del PSOE, como dice el PSOE, o a rebufo de Equo, porque ya hubo europeas y ya hicieron algo parecido, o experimentaron al menos algo parecido. Así es, Pablo, es una iniciativa absolutamente novedosa en una ciudad como la nuestra, donde por primera vez en esta ciudad pues, se accede a una formación política como Caballas, pone en funcionamiento una forma de elegir a sus líderes de una forma clara, transparente, democrática, y donde todos los ciudadanos, independiente de su afiliación al grupo Caballas, puedan participar en el proceso de primaria de Caballas. Insisten mucho, ¿no?, cuando presentan las primarias, todo el mundo, en decir que es la primera vez que se hace y que es lo novedoso. Al final, el ciudadano que asiste a esto tiene la sensación de que todo el mundo quiere vender ahora como que es muy democrático poniendo primarias. No sé si es algo de esto lo que pasa. No, en absoluto, Pablo. La ciudadanía ceutí tiene constancia de que con anterioridad UDC ya sus líderes lo elegía de forma asamblearia, es decir, a través de un pequeño plebiscito, de unas pequeñas primarias donde se elegía al líder de la formación, que en el anterior en UDC era Mohamed Ali, y en las primarias de Caballas, en Coalición Caballas, pues evidentemente vuelve a ser otra vez el candidato a elegir, Mohamed Ali. Esto es la etapa de las sillas de las cajas de cartones que le he escuchado yo alguna vez contar a Mohamed Mustafa. Así la política tradicional era la de cartones de caja, y en este caso pues pasamos de las cartones de caja a unas sillas bastante más convencionales, que son las primarias. Esto implica también un cierto posicionamiento ideológico, por ejemplo, el de apostar a que si hay que reformar el sistema electoral de algún modo se recoja el sistema de listas abiertas. Sí, yo creo que es un hecho que la ciudadanía hasta en estas últimas fechas está clamando de todas. Los diferentes casos de corrupción, de enchufismo, de puertas traseras y giratorias obligan a que los partidos políticos se regeneren en este sentido, abriendo sus puertas, entrando aire fresco, en este sentido, convocando primarias a fin de que la ciudadanía participe de forma transparente, clara y democrática en sus formaciones políticas. Esto, por ejemplo, serviría para evitar casos, sí, entiendo, ¿no?, que el que lo pide y el que lo plantea es porque da por supuesto que los ciudadanos, los votantes, son suficientemente inteligentes para diferenciar las ovejas negras en las listas de los partidos, o quien tenga un halo de sospecha de que no está en política para servir al ciudadano, como decía al principio, y no marcarle la X en la papeleta, o al final pasará un poco como lo que ha pasado en Podemos, ¿no?, que como el líder presenta una lista cerrada, la mayor parte de la gente no se molesta en poner X y lo que hace es mete la papeleta con la lista cerrada como antiguamente. En cierto modo sí, Pablo. Caballas siempre ha pretendido que la actividad política sea una acción abierta a la ciudadanía, donde, insisto, la ciudadanía participe de forma libre, clara y efectiva desde el minuto 1 hasta el final, es decir, desde la elección de quien encabezará la lista de la candidatura hasta los tres últimos que forman parte de la suplencia de las listas electorales. Insisto, UDC en su momento elegía de forma asamblearia
al número 1 de la lista y de forma consecuente al resto de compañeros y compañeras que formaban parte de la lista de UDC y que en la actualidad forman parte o formarán parte de la lista de Caballas. En cambio, en Equo, ¿no?, y en esa experiencia que sí tuvo Mohamed Ali de someterse a unas primarias globales en donde se elegía del número 1 al último de la lista a través de internet y la gente se inscribía y votaba, en este caso Caballas opta por elegir solamente al líder a través de este sistema, o va a haber también, después se va a abrir el tiempo de elegir a los que van detrás en la lista. Así es, a nivel local UDC fue el referente a la hora de la elección de sus candidatos de forma asamblearia, y a nivel nacional pues fue Equo, formación con la que nosotros coincidimos en las elecciones europeas. Participamos en sus primarias, donde Ali acabó elegido para formar parte de la lista de Equo para la primavera europea, y en este caso posiblemente haya un plazo abierto también para elegir al resto de compañeros y compañeras que conformarán la lista definitiva de Caballas. No lo tienen decidido. En principio no. En principio no. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora mismo, ¿no? Porque es verdad que hay un proceso de primarias abiertas, pero al final solamente se ha presentado un candidato, que es Mohamed Ali, con lo cual lo que sucede esta semana es una proclamación. Sí, la idea se ha ido madurando, Pablo. Yo creo que a principio de abril se empezó ya a madurar la idea de iniciar un proceso abierto de primaria para poder elegir al candidato a la presidencia de la ciudad. Fue un proceso relativamente largo, de mucho trabajo, donde participaron cerca de 1.500 afiliados, donde cerca de 300 afiliados de participantes no eran afiliados oficialmente de Caballas, pero sí que lograron participar en este proceso, y donde evidencia que, bueno, que Ali sigue teniendo respaldo y el refrendo de toda la ciudadanía. Que no se haya presentado ningún otro compañero o compañera, esto demuestra que, bueno, que Ali sigue manteniendo de forma vigente y actual, bueno, tanto su criterio como su carisma para defender y estar al frente de la sigla de Caballas. Este proceso de primarias ha contado con 1.200 personas que se han mostrado interesadas en inscribirse en el censo. No sé si es un número que les deja satisfechos o no, teniendo en cuenta que en este proceso están llamados la militancia del PSPC y de UDC a participar, que es lo que conforma Caballas, más allá incluso de gente que pudiera simpatizar, que está abierta el censo para inscribirse y elegir líder. No sé si 1.200 personas son muchas, son pocas. Son más de 1.200 personas, Pablo. Participaron en este proceso de primaria cerca de 1.500 personas. Ah, cerca de 1.500. Sí, donde 300 no tenían el carné de Caballas, pero que aún así participaron para elegir a su candidato a la candidatura de la ciudad. O sea que es un número importante, ¿no? Porque con 1.500 normalmente al menos ya hay una base para concurrir a la batalla. A nuestro modo de ver, con una formación humilde y localista, creemos que es una cantidad realmente importante y digna a tener en cuenta, donde se requería un mínimo de 20 avales. En este caso, Ali sumó un total de 300, que creo que viene a ser un 27% del total de compañeros y compañeras que han participado en este proceso de primaria. Yo creo que es una cantidad realmente importante y merecedora de tener bueno, pues la importancia que... Yo le preguntaba, ¿no?, al principio sobre todo, por si esto es un posicionamiento hacia listas abiertas. Le digo, porque en los últimos meses hemos vivido dos ejemplos, uno muy reciente, el de Rachid Ahmed, anteriormente otro que les afecta a Caballas, el de Fátima Hamed, en donde abandonan su grupo parlamentario, abandonan sus siglas, dejan de pertenecer a un determinado partido político, pero no entregan o no renuncian a su acta de diputado y siguen desarrollando su actividad política desde el grupo mixto o de manera independiente. No sé si están legitimados a hacerlo con el sistema de listas cerradas o si, dado que no existe un sistema de listas abiertas, están en todo su derecho. Sí que es cierto, Pablo, que después de los últimos casos de corrupción en los partidos tradicionales como Partido Popular o Partido Socialista, la ciudadanía en términos generales exige ya de una vez por todas un cambio no solo en la Constitución, sino un cambio también en la ley electoral. Pasar de un sistema cerrado a un sistema abierto posiblemente sea una opción realmente digna de tener en cuenta.
No sé por qué le tienen en segunda línea, porque no me ha contestado y esto es de buen político, ¿eh? Sí, yo he intentado ir al fondo de la cuestión, que es el cambio en la ley electoral. Pero más allá del cambio, en casos concretos como los que hemos vivido, ¿no? En el Partido Popular y en Caballas, con el sistema actual de plancha, como se conoce normalmente, ¿no? En donde el ciudadano no puede hacer distingos entre el número 1 y el número 25 o el suplente de una candidatura, el diputado, llámese Fátima, llámese Rachid, o llámese X el día de mañana, que decide abandonar su grupo parlamentario, decide dejar de un lado el partido político porque se pelea, porque le pasa lo que sea, o porque descubre la luz y no cree en el proyecto en el que estaba involucrado, tiene legitimidad para quedarse con el escaño, o como reclaman algunos, debe entregarlo porque el voto es al partido, a la plancha, y no a la persona. Hombre, ciñéndome a la legislación vigente, el diputado, evidentemente, el acta le pertenece. Ya tendría que ir a un plano más ético, más moral, donde evidentemente las actas de diputados pertenecen a los grupos, a los compañeros, tanto quienes forman la lista en sí, como quienes trabajan en la candidatura, quienes forman parte de los grupos municipales, quienes asesoran a los grupos municipales, en definitiva, hasta el último afiliado. O sea que, en realidad, con la legislación vigente es evidente que están en su derecho de hacerlo, pero quizás, mientras no se cambie el sistema, a lo mejor deberían entregar el acta. Creo que sí. Esto es interesante, porque han mantenido ustedes al menos una postura muy tibia, ¿no? Desde que Fátima Hamed salió del grupo. No, por lo menos de no beligerancia. Yo no utilizaría el término tibio. Yo creo que la actitud de Caballas con la anterior secretaria general ha sido de coherencia y de respeto absoluto. Ya luego la cuestión ética y moral de cada uno, yo creo que compete exclusivamente a quien debe de defenderla en este caso, pero sí de coherencia y de respeto hacia los compañeros y compañeras que decidieron en su momento, pues bueno, iniciar otro camino. En su día, ¿no? Cuando Hamed decide abandonar el grupo, lanza contra el grupo Caballas, al que pertenece usted, en ese trabajo de fontanería arduo, que seguramente muchas veces no está suficientemente reconocido, acusaciones muy graves, ¿no? Que es parecido a lo que ha pasado ahora con Rachid, ¿no? No sé si tiene que ver con la realidad o tiene que ver con cierto rebote, pues les acusan a ustedes prácticamente de estar en la política para medrar. Yo intentaré ser lo más objetivo posible. Yo creo que en política estamos porque nos gusta, estar en política primero. Segundo, por nuestra vocación de servicio público a la ciudadanía, ni más ni menos. La cuestión de medrar yo creo que ya es una cuestión subjetiva por parte de algún que otro compañero o compañera, pero primeramente en política por vocación de servicio público a la ciudadanía, ni más ni menos. Lo que pasa es que no sé si este discurso, ¿no? Porque muchas veces uno desde la oposición puede tener la tentación a lo mejor de alegrarse de los escándalos de corrupción del Partido Popular, pero yo, por ejemplo, ¿no? Defiendo, y esto es una opinión, que al final esto lo que hace es pasarle factura a todas las formaciones políticas, porque el ciudadano lo que acaba viendo en la política es una casta, como dice Pablo Iglesias, que está ahí para beneficiarse a título personal y no buscar el beneficio colectivo. No sé si esto, a la hora de casos concretos, como el de que Rachid salga del Partido Popular o Fátima se vaya de Caballas, pasa factura y al final la ciudadanía, la opinión pública, tiende a creer más al que se va diciendo que lo que hay dentro es una manada de ladrones, poco más o menos. Claro, evidentemente este tipo de situaciones, de casos, pues, provocan que la ciudadanía se sienta realmente un poco cansina, ¿no? Y exija regeneración política en términos generales y apertura de puertas en los partidos políticos. Caballas nunca se ha alegrado de los casos de corrupción, sí, que hemos sentido una sensación un poco de que este tipo de casos lo que hacen es erosionar la política, un hecho digno, loable y necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, evidentemente. Ayuda en procesos como este de primarias, en donde la gente tiene que llegar, inscribirse a un censo, decir que quiere participar, acercarse a una formación política, a la sede o de manera virtual casi, a decir, oye, mira, yo estoy aquí, quiero participar, y seguramente surgen lazos que pueden hacer que esa persona acabe involucrada, echando un cable con determinadas tareas o aportando su visión. Ayuda a cambiar ese estigma que ahora mismo tienen los políticos. Así es, desde que se inició de forma efectiva el proceso de primaria a mediados de septiembre,
Ha habido muchísimos ciudadanos, muchísimos ceutíes que se han pasado no ya por el grupo municipal, sino que por las sedes de Chegaray y las sedes que tenemos en Jadú, pero bueno, para informarse cómo eran Caballas, qué es Caballas, quiénes son las personas que forman Caballas. Esto por un lado. Luego durante esta legislatura la oficina del grupo municipal y la sede en Jadú ha estado abierta de lunes a viernes de forma ininterrumpida a todo aquel que quisiera saber cómo es Caballas, qué oferta Caballas y qué alternativa ofrece a la ciudadanía. Yo creo que siempre hemos sido una formación transparente, abierta a todos en general y dispuestos a aclarar cualquier tipo de cuestión. Hace escasamente 4 o 5 días salí y participó en un encuentro con jóvenes de Alternativa 21 a fin de ser partícipe en una serie de dudas, de preguntas que le hacía la población juvenil a fin de conocer cómo era Mohamed Ali. ¿Y hubo participación ahí? Sí, una ¿Había participación por parte de la importante juventud? por parte de la juventud de saber quién es Ali, intentar destapar una serie de clichés, de estereotipos y saber definitivamente que Ali es un hombre joven, formado, transparente, válido y muy valiente. Cuando Caballas inicia este proceso de primeras, no sé si pone el espejo un poco en cómo ha funcionado todo lo que ha hecho Podemos en los últimos tiempos, que parece que le va muy bien, por lo menos en las encuestas. Oye, Podemos no tiene un discurso novedoso, sino que utiliza una serie de cuestiones ya de tiempos atrás. Coincidimos en muchísimas cosas con el ideario de Podemos, que es la regeneración política, el reparto de riqueza, una gestión bastante más efectiva y clara de la cosa pública y yo creo que en eso hay una coincidencia importante. Y esto, al final, no sé si tienen miedo de que les fagociten, porque en esa coincidencia de discurso, Podemos al final también dice que en la política no hay que estar para quedarse, y el número 1 y el número 2 ahora mismo de Caballas, el número 1 va por su 3ª o 4ª legislatura, y el número 2 es un viejo conocido. Sí, hemos logrado conjugar en Caballas experiencia por parte de Juan Luis y juventud y formación por parte de Ali. Y yo creo que los hechos ahí están. Ha habido propuestas en el seno de la Asamblea importantes a nivel económico, a nivel de regeneración política y a nivel social, que en algunos casos ha habido aceptación por parte del gobierno del Partido Popular y por otros lamentablemente ha sido rechazada de forma... Yo le preguntaba si no están gastados como reclamo del ticket electoral, que es más o menos lo que viene a defender esta brisa de aire fresco que es Podemos, que dice que más de 2 legislaturas es alargarse ya demasiado. No, en absoluto. Es la primera legislatura sin acabar todavía de Caballas y en absoluto gastado. Yo creo que al contrario, Pablo, Caballas tiene un balón de oxígeno a diario por parte de la ciudadanía que alienta a sus compañeros y compañeras que sigan en esa senda, que intenten formular y presentar alternativas a una ciudad bastante más justa, bastante más igualitaria y donde el reparto de la riqueza se haga de forma realmente equilibrada. No sé cómo están los ánimos en el partido, porque en mayo tuvieron una especie de subidón, ¿no?, por así decirlo, con los resultados de las elecciones europeas, pero les duró poco la alegría porque al mes se extendía el grupo, salía Fátima, y no sé si les preocupa que les pueda pasar factura de cara a los próximos comicios que están ahí, a la vuelta de la esquina. Los casos de corrupción y transfugismo evidentemente pasan factura a todos en general. Comparar los datos de... Cuando dice corrupción y transfugismo no está diciendo que el caso de Fátima sea un caso de corrupción, ¿no? En absoluto, pongo ejemplos claros de cosas que pasan factura. De cuestiones que pasan en la actualidad y que pasan factura a las distintas formaciones políticas. ¿Y les va a pasar factura esto? Sí. Yo creo que no. Caballas sigue participando de forma efectiva, planteando cuestiones importantes para la ciudad y no creo que esto nos pase factura en absoluto. Farid está en el grupo parlamentario, en la sede del grupo parlamentario, diariamente combatiendo con el goteo de convecinos que llegan demandando ayuda y planteando cuestiones o reclamando soluciones a problemas que tienen. Eso entiendo que le da una visión de cómo es la realidad de esta ciudad, o al menos de una parte de esta ciudad, bastante interesante. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cómo está la ciudad? ¿Hay muchos problemas?
Hay muchísimos problemas que no todos son portada en los diarios, en los medios de comunicación de la ciudad. Hay situaciones realmente que te destrozan el alma. Hay cuestiones que son ya endémicas en esta ciudad, como por ejemplo la alta tasa de paro, el fracaso escolar, un acceso real a la vivienda, y evidentemente esto pues bueno, te va curtiendo y llega a la conclusión de que Ceuta necesita un cambio de política. Ceuta necesita una forma de gestionar la cosa pública más seria, más comprometedora, más transparente y más equilibrada, para en definitiva tener una ciudad realmente equilibrada, cuestión que en la actualidad no existe. Hay dos ciudades totalmente dispares y diametralmente opuestas. Pongamos un ejemplo de esas situaciones que reciben en el grupo que le parten el alma a uno. Pues por ejemplo, el paro, Pablo, hay familias prácticamente que subsisten con un mínimo subsidio de desempleo de 240 y poco de euros, donde hay un número importante de miembros de la familia y que no tienen visos de encontrar un puesto de trabajo en una ciudad que, insisto, que Caballa ofertó alternativas a la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, pero que, insisto, que encontró el rechazo del gobierno del Partido Popular. ¿Cómo se pasa de ese planteamiento que reciben diariamente de problemas personales, casi de decir, mira, tengo 200 euros para llegar a fin de mes y somos 8 en mi familia, ¿qué hacemos qué podemos hacer, qué hacemos con esto? ¿Cómo se pasa de eso, que es tratar de buscarle una solución puntual a un caso, a dibujar una visión de qué se puede hacer a través de la política para buscar la solución no a esta familia, sino a todas las familias que puedan estar en una situación parecida? En el caso nuestro de Caballa se hace a través de articular propuestas serias y reales que intenten mitigar de algún que otro modo la alta tasa de paro, como cuáles, por ejemplo, Pablo, pues la contratación de población juvenil los fines de semana, la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, el cuidado del litoral, el mantenimiento en barriadas, agentes animadores socioculturales, guías turísticos que acompañan al turismo en nuestra ciudad. Hay infinidad de cuestiones realmente importantes, dignas de tener en cuenta por parte del gobierno. La forma de articular, intentar encauzar y derivar los problemas que día a día aparecen en la oficina del grupo municipal Caballa. ¿Qué le parece? Le voy a poner dos cosas que están seguramente opuestas en la balanza para conocer su opinión, que es, por un lado, Juan Vivas es el presidente alcalde que sigue siendo terriblemente bien valorado por la ciudadanía, al hilo de las últimas encuestas que hemos conocido, y por otro lado, Rachid Ahmed, que sale del Grupo Parlamentario Popular, dice que ha perdido el norte, que ha perdido el rumbo y que el gobierno está acosado por la corrupción, poco más o menos. A ver, ¿Cómo se conjuga eso? Porque o las encuestas mienten o miente Rachid, ¿no? O la ciudadanía estamos engañados. Intentaré ser objetivo nuevamente, Pablo. Prácticamente a diario nos desayunamos con casos de corrupción. Pero no en Ceuta. No por sí que afectan a una formación o a dos formaciones tradicionales en nuestro país, como es el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que ambas formaciones definitivamente han de regenerarse, han de buscar una solución, implementar mecanismos de control, formas de actuar de forma clara frente a la ciudadanía, que insisto, que exige una regeneración en los partidos políticos. Farid, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por hablar de este proceso, de esta nueva manera de entender la política, que son las primarias, que ojalá vengan para quedarse, ¿eh? A mí me parecen una buena cosa y espero que lo que están haciendo Caballas, PSOE, Podemos, ECO, etcétera, sea ya casi norma. Gracias. Encantado, a vosotros. Nosotros nos vamos ya y, como siempre, les invito a que nos vean en cualquier pantalla, no solamente en la de su televisor tradicional, sino también en una tablet, en un móvil o en la del ordenador, a través de la página web de esta casa, www.ceutatv.com. Se lo digo siempre, tienen la ventaja ahí de elegir qué quieren ver, cuándo lo quieren ver, cómo lo quieren ver. Sean libres y, si no, en la tele. Hasta otra.